en la tertulia, seguimos en Mesa de Análisis Internacional, hoy martes 11 de mayo del año 2020. Estamos con los anfitriones habituales, Gustavo Calvo y Leo Harari, y saludo ahora a quien se suma en este bloque en particular. Desde Londres recibimos a Joaquín Tull, licenciado en Economía por la Universidad Ort, máster en Economía Financiera por la City University de Londres. Joaquín, bienvenido, gracias por acompañarnos otra vez. No, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto participar con Leo y con Gustavo. Muchas gracias. Vamos al tema, vamos a ubicarnos en la situación que nos interesa. En Escocia, la confirmación del triunfo del Partido Nacionalista en las elecciones parlamentarias de ese país vino a reavivar la tensión entre Edimburgo y Londres por la posibilidad de un referéndum de independencia, otro referéndum, una nueva consulta a propósito de la eventual independencia de Escocia, que pertenece al Reino Unido. La líder del Partido Nacionalista, Nicola Sturgeon, ya anunció que va a promover nuevamente una consulta popular, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, que tiene la última palabra para permitir o no el referéndum, se opone, dice que no a la posibilidad de esta consulta. Si el Partido Nacionalista intenta legislar para obtener un referéndum y el gobierno del Reino Unido no coopera, la disputa puede resolverse en definitiva en los tribunales. I think it would be absurd and completely outrageous if it ever got to that point, if it ever got El domingo anywhere Nicola close to Sturgeon that. decía, hablando con la BBC, sería absurdo y completamente indignante que se llegara a ese extremo, si ocurriera. Significaría que un gobierno conservador se ha negado a respetar la voluntad democrática del pueblo escocés. Scottish people and the outcome of a democratic election, and try to go to the Supreme Court to overturn Scottish democracy. I think it's up to the Scottish people to decide that question. And in this election, Pero para Boris Johnson, un referéndum es algo irresponsable. El líder conservador cree que la prioridad ahora es afrontar la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus que dejó más de 127.000 muertos en el Reino Unido. Recordemos, en 2014 ya hubo un referéndum en el que 55% de los escoceses optó por permanecer en el Reino Unido. O sea, el proyecto independentista fracasó. Basándose en aquella votación, Boris Johnson sostiene que un nuevo referéndum, una nueva consulta de este tipo, solo puede celebrarse una vez cada generación. ¿Qué dice por su lado el Partido Nacionalista Escocés? Bueno, entiende que el Brexit, que estuvo en el medio, el Brexit cambió las reglas del juego, porque en esa otra votación, el 62% de los escoceses se opuso a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El objetivo ahora de los escoceses es que Escocia salga del Reino Unido y vaya a la Unión Europea como Estado independiente. Bueno, Joaquín, a esto que yo planteaba recién como resumen, ¿qué le agregás tú en la parte de antecedentes? Sí, en la parte de antecedentes quizás es un poco cómo quedó parado el Parlamento en este momento, luego de las elecciones que ocurrieron regionales de la semana pasada. En Escocia, por ejemplo, el partido de Nicola Sturgeon, el SNP, el Scottish National Party, ganó un representante más y ahora tiene 64, pero aún quedó con el 50% de representantes de la Cámara en Escocia. Sin embargo, quedó un representante, corto de poder tener una mayoría absoluta, lo que le permitiría, ir directamente a promover este segundo referéndum. Ahora, eso es lo que se basan los conservadores y los laboristas, que fueron, los perdedores, de la jornada la semana pasada. Sin embargo, el Partido Verde obtuvo 8 lugares en el Parlamento escocés, y el Partido Verde también es un partido pro-independencia, por lo cual en conjunto los dos, con esos 72 representantes, ahí es donde se basa el movimiento pro-independentista en decir, ahora sí tenemos una mayoría grande, ahora sí podemos pensar en ganar un referéndum de esa índole. Sin embargo, lo principal que yo veo acá es que un voto tanto por el SNP como por el Partido Verde no significa ser pro-independentismo, porque las dos encuestas que salieron la semana pasada sobre si la gente estaba a favor o en contra, una hecha por una empresa llamada Britain Elects y la otra hecha por Político, dieron que el no estaría triunfando
en el caso de la encuesta de política, un 47% dice que no, un 44% diría que sí, por lo cual es un margen muy chico, y hay un 9% de gente que aún está sin decidirse. Por lo cual yo creo que ese margen, que es mucho más corto que el que tenían las encuestas allá en el 2014, cuando tú bien decías las diferencias que ocurrieron allí, creo que eso no justifica, digamos, o no le da claridad, digamos, a Nicola Sturgeon de que podría llegar a ganar un segundo referéndum. Bueno, seguimos, gracias Joaquín. Vamos con Leo ahora, el que está más cerca de toda esta situación, allá, la visión desde París. Antes era más fácil cruzar el canal que ahora, o sea, estamos más o menos cerca, pero está complicado igual. De todas formas, esto no se juega a muy corto plazo, porque una vez que se instala el Parlamento, no es la primera cosa que van a hacer. La primera cosa es salir de la crisis sanitaria, que es grande, y la crisis económica y social que acompaña esta crisis sanitaria. Y luego el viene de la lucha jurídico-política con el gobierno de Londres, digamos. O sea que esto va a llevar tiempo. En ese tiempo se va a dilucidar la apuesta del Brexit, qué precio, qué costo está teniendo. Si Johnson logra éxito con su salida de la Unión Europea, hace olvidar los problemitas de corrupción y otras acusaciones que tiene por encima, y se estabiliza la situación sanitaria, él puede apelar a la unidad del reino y puede ganarla. Pero si le falla alguna de estas cosas, entonces va a ser el reino desunido. Un reino desunido y problemático, porque en cierto sentido Inglaterra se va a encontrar rodeada por Unión Europea, ya que no solo está Escocia, está una Irlanda del Norte. Ya te dejo, Joaquín, para que me corrija, pero con toda legitimidad. Pero Irlanda del Norte, que está en una situación muy complicada, y si llegara a triunfar la unión con Irlanda, la República de Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, entonces ya tenés toda una parte de Inglaterra rodeada por el oeste, y luego Escocia hacia el norte, que por otro lado es donde está el petróleo, y le quedaría Gales, que es más bien laborista que conservador, con lo cual la situación se les vuelve de aislamiento en el sentido literal. No solo que es una isla, sino que va a estar aislada. Ahora, eso no se hace tan fácil. Sí, estás adelantándote una cantidad de pasos. Estás planteando política ficción para dentro de ¿cuántos años? No, esto empieza ahora, sí, pero se va a ir desarrollando en el próximo año y medio, cuando empiezan a sentirse las consecuencias al mismo tiempo del Brexit y de las salidas sanitarias, digamos. Sí, cuando empezaba tu intervención, Leo, Joaquín asentía, él coincidía contigo en que esto no es... La definición sobre el referéndum, sí o no, en Escocia no es algo inmediato, y en el medio, mientras eso se resuelve, se verá cómo anda el Brexit, cómo anda el Reino Unido afuera de la Unión Europea. A ver, Joaquín. Sí, el tema de lo que decía Leo ahí es que el hecho de que Escocia, en una situación hipotética en la que se salga del Reino Unido, no significa que vaya a entrar en Europa en un mediano ni corto plazo. O sea, hay una lista de países balcánicos que ya están aplicando para entrar en Europa hace mucho tiempo, por lo cual Escocia iría al fondo de la fila, por lo cual pasaría a ser un país independiente con recursos como el petróleo, como bien decía Leo, pero con una falta de ingresos públicos que no están consistentes con el aumento de gasto que está teniendo en este momento el Reino Unido, en Escocia específicamente, para salir de la pandemia, por lo cual creo que es un poco irresponsable por parte de Nicola Sturgeon plantear una posibilidad de referéndum ahora, cuando no se ha salido todavía de la crisis y cuando gran parte de la política de subvención al empleo, por ejemplo, para mantener la tasa de desempleo controlada en Escocia, está financiada por el gobierno central del Reino Unido, por lo cual... más complejo todavía. Es muy complejo. Ahora sí, Gustavo.
Sí, voy a bajar a tierra un poco los conceptos porque hay temas que me interesa mencionar y que no se ha mencionado todavía. La líder escocesa ha hablado de un referéndum, pero ha hablado también después, cuando se la ha un poco presionado en cuanto a tiempos, ha hablado de después del verano, o sea, del verano de ellos, ¿no? O sea que no está pensando tampoco ella en un referéndum en este momento. Sí está pensando en un referéndum. Aclaró además que no va a seguir el ejemplo catalán, es decir, no va a ser un referéndum de facto, que podría hacerlo. La ley no le prohíbe hacerlo, la ley lo que sí determina es que todo eso tiene que terminar en Londres, pero el referéndum podría llegar a hacerlo y no va a pulsar eso. Va a seguir si se ve forzada, y es lo que decía recién en el audio que tú pusiste, Emiliano, va a seguir una línea legal. Entonces, tenemos a Escocia pensando de esa manera. Decía tu introducción que el Brexit había cambiado el estado de las cosas. En realidad lo que cambió fue el discurso, el Brexit. ¿Por qué? Porque Boris Johnson apeló al Brexit con un discurso nacionalista, por encima de la economía, dejando la economía de lado y el nacionalismo ante todo. Y ahora los argumentos que tiene Escocia para no salir del Reino Unido son económicos. Escocia es muy dependiente de Londres. Escocia le va a ir muy mal si se va ahora del Reino Unido. Eso hay que decirlo. No estoy diciendo que no pueda superar esa situación, pero es muy dependiente de las arcas de Londres. Escocia, además, de alguna manera, tiene esas mayorías, como bien decía Joaquín, pero son mayorías que son más mayorías en los legisladores en sí que en la gente. La votación en Escocia es una doble votación. Primero se vota por el preferido dentro de cada una de las 56 circunscripciones que hay. Y después hay una segunda papeleta que se pone por el partido, por un partido. Entonces eso puede dar un pulso, analizando ese voto, de que de repente un escocés puede votar determinada mayoría por ese impuesto en este caso, y puede mostrarse conservador en su segundo voto, por ejemplo. Es cierto que hubo del Partido Nacionalista Escocés una mayoría, 64, son 129 legisladores, ¿no? Así que estaríamos casi en la mitad. Es cierto que el Partido Verde, que tiene 8, le daría los votos para hacer una movida nacionalista, pero también es cierto que del otro lado está Johnson. Y basta, por favor, de subestimar a Johnson. O sea, ya lo hemos subestimado 3 años seguidos. Es decir, Johnson dice que no va a dar el plebiscito, no va a dar el plebiscito. Lo que va a hacer es negociar con Escocia algún tipo de prebenda, algún tipo de tratamiento especial. Ahora, haciendo futurología como le gusta a Leo, y ahora sí lo sigo porque me gusta en este caso hacer futurología, Londres va a perder antes Irlanda que Escocia. Porque la solución al Brexit, con esa especie de aduana en el medio del mar, es un mamarracho. Perdón por la desprolijidad con que estoy hablando. Bueno, pero ha dejado a Irlanda del Norte del otro lado del mar a punto de caramelo para unificar toda la isla de Irlanda. Sumamos los ese pronóstico. Los sentimientos nacionalistas y unionistas de los irlandeses del norte se van a hacer sentir este año y el que viene. Los irlandeses del norte transitan su frontera con Irlanda del Sur, vamos a llamarle, que no se llama así, pero no importa, como quien pasa una avenida, pero cuando cruza hacia Gran Bretaña, hacia la Isla Grande, se pagan impuestos de importación. Eso no les gusta a los irlandeses, se van a sentir cada vez más irlandeses y cada vez menos británicos, y ese es el peligro que tiene Johnson. Escocia va a hacer su camino, pero muy, muy a cámara lenta. Joaquín, también tus gestos, ¿qué querían decir en este caso? No, que sí, es cierto lo de Irlanda del Norte. Boris Johnson básicamente los tiró para el otro lado del río y que se arreglen como puedan, básicamente. Ahora, tampoco quiero subestimar el sentimiento unionista en Irlanda del Norte. No es pavada, y eso es algo que hemos visto recientemente con una serie de atentados que ocurrieron en las últimas semanas, de que no es un tema zanjado, no es un tema que se cerró, digamos, después del pacto de Viernes Santo, por lo cual van a haber más choques, es cierto, van a haber más choques en Irlanda del Norte que en Escocia con los independentistas, pero
digamos, no quiero subestimar tampoco a los irlandeses del norte que todavía quieren permanecer parte del Reino Unido. Tomará más tiempo, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco es claro que la República de Irlanda quiera subvencionar económicamente al norte, que es significativamente más pobre también. Por supuesto. Una cosa que quería comentar es el tema hoy en día, el gobierno de Escocia, después de la ley que se pasó a partir de 1998, que empezó a darle más poder a los gobiernos regionales, tanto de Irlanda del Norte, de Gales y de Escocia, hoy en día el gobierno escocés decide sobre su nivel de gasto en cosas como salud, educación, transporte, seguridad, planes sociales, medio ambiente. O sea, el gobierno de Escocia tiene la discrecionalidad para decidir cómo se gasta. No puede culpar al gobierno de Johnson en decir que el gasto en educación o el gasto en salud es menor que en otros lados, sino que es subvencionado justamente por el gobierno central y el dinero lo distribuye, digamos, como ellos creen, por lo cual hay un argumento mucho más débil en este caso para decir que la justificación por la cual Escocia quiere salirse del Reino Unido en este momento. Leo. Sí, hay muchos elementos en todo esto, pero alimentan el pensamiento, tendremos tiempo para digerirlo lentamente. Hay muchos temas técnicos también que se le plantean a Escocia, uno de los cuales, y no el menor, es la moneda. No se cambia de moneda de un día para el otro. No se pasa de la libra al euro así nomás. Y si llegan a ser independientes, no pueden reivindicar la libra como su moneda nacional. Van a tener que adaptar el euro, lo que significa una complejidad muy grande, un periodo de libertad total del mercado de monedas para ver cuál es el valor real. En fin, es técnicamente complejo, puede ser más que complejo, catastrófico si no lo manejan muy bien. Hay una cantidad de inconvenientes, pero eso no disminuye las ganas de una cierta parte grande de la población que usen o no faldas, están dispuestos a salir a la calle por la independencia. Eso hay que respetárselo, porque esas son las cosas que se juegan al último momento. Yo sé que ahora no está James Bond, que les hubiera dado una buena mano, pero es un pueblo perseverante que ha jugado un rol muy importante en el imperio inglés y tiene su historia, y si realmente quieren ser independientes se les llevará el tiempo, pero de alguna manera lo van a poder hacer. Espero que tengamos tiempo para discutirlo cuando eso suceda. Agrego dos mensajes que mandan los oyentes. Uno me corrige a mí, que en la introducción dije que Escocia pertenece al Reino Unido. No, por favor. Forma parte del Reino Unido, que no es lo mismo, dice en este caso Jorge. Pertenece, no, forma parte de. Y después está esta otra observación que hace Germán. Dice, uno de los mayores desafíos que tienen el independentismo escocés, el catalán y también el belga, es la aceptación y reconocimiento de la Unión Europea. Parece ser el talón de Aquiles de estos movimientos. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Joaquín? Puede ser, sí. El hecho de que Europa, todos los miembros de la Unión Europea tengan que aceptar a un miembro nuevo requiere que los países tengan que tener, digamos, el visto bueno, y obviamente España tiene todas los incentivos para no permitirlo debido al problema que tienen en Cataluña, por lo cual no quieren sentar precedente en eso. Eso es claro. El tema es que la fascinación de Escocia con Europa viene justamente por el referéndum del Brexit, en el cual se votó por amplia mayoría, como tú decías, Emiliano, al principio, el hecho de permanecer. Ahora, casi el 70% del comercio de Escocia es con el Reino Unido, no con Europa. Por lo cual, ahí es donde está el principal problema. Escocia tiene que dejar de mirar hacia Europa para ver cómo puede crecer dentro del Reino Unido, qué es la cosa que puede mejorar allí y no qué le puede vender a Alemania, por ejemplo. Gustavo. Sí, además hay que mirar el otro lado. Hay un interés geopolítico de la Unión Europea de no fraccionar países.
Seamos realistas. Cierto. Es decir, a Bruselas no le conviene un país nuevo como Cataluña o como Escocia. No, se está comprando problemas. Bueno. Lo estamos viendo con Ucrania hoy. De nuevo, este tema da para mucho más, ustedes mismos lo han señalado, falta tiempo para que se precipiten los hechos si es que se dan. Por ejemplo, Joaquín, termino preguntándote esto, ¿estás de acuerdo con lo que señalaba hace un rato uno de tus contertulios? Acá lo que va a ocurrir es que va a haber negociaciones. Boris Johnson va a negociar, va a terminar concediendo al gobierno de Escocia. Sí, va a ser interesante porque estamos hablando de dos personajes que tienen muy buena aceptación en este momento en el Reino Unido. Boris Johnson, digamos, la campaña de vacunación y reapertura de la economía y el manejo de la pandemia de la segunda parte hacia acá ha sido muy bueno. Y Nicola Sturgeon tiene muy buena aceptación también en Escocia y una muy buena llegada hacia la gente. Entonces, sí, va a ser un tema de negociación. Algo les va a pedir a cambio, por lo menos de demorar el referéndum hasta que Boris Johnson no sea más primer ministro. Yo creo que él no quiere pasar por otro referéndum como le pasó a Cameron. Por lo cual creo que mientras Boris Johnson sea primer ministro esto no va a ocurrir. Joaquín Tull, economista radicado en Londres, gracias por tu presencia esta mañana en la mesa de análisis internacional. En cualquier momento te convocamos de nuevo, ¿te parece? No, muchas gracias por la invitación y claro, como siempre, a las órdenes para cuando ustedes quieran. Enseguida, después de una pausa, volvemos muy a las corridas con los telegramas de Gustavo y Leo.